Bueno, muy buenos días, chicas, ¿cómo les va? Estamos acá nuevamente con la dirección de maternidad, Mónica Rinaldi. Un gusto, un placer siempre compartir. Te doy la palabra, Moni. Bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos hoy de volver a juntarnos con ustedes y en esta oportunidad tenemos a la doctora Cristina Gatica con nosotros. Cristina Gatica es parte de la comisión directiva de la Sociedad de Pediatría Entidad Matriz. Es médica pediatra, ha sido mi jefe de residentes y le tengo un cariño y un respeto muy especial. Y bueno, y además es jefa del servicio de crecimiento y desarrollo del Hospital Noti. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para nosotros y que nos parece que es el público indicado para recibir esta capacitación porque está en contacto permanente con los chicos. El tema es el desarrollo infantil, crecimiento y desarrollo, y Cristina va a darnos pautas o hitos importantes del desarrollo infantil y pautas de alarma, y bueno, vamos a escucharla para ver todo lo que tiene ella para aportar. Muchísimas gracias a todo el público presente. Cristina, tenemos docentes, agentes sanitarios, y no sé si le hemos invitado a otros profesionales de la salud porque nos parece muy importante la charla. Adelante, Cristina, muchísimas gracias, y muchas gracias, Dina, también. Muchas gracias, Mónica, y para mí es un placer acompañarlos y compartir un poquito de algo del desarrollo. Voy a ver si se ve la presentación. Y cuando pensamos esta conversación con ustedes a través de la pantalla, pensamos en desarrollo infantil, entornos favorecedores, y también algunas pautas de alarma para detección temprana de sus alteraciones. Yo declaro no tener conflictos de interés de tipo laboral, financiero, con empresas que producen alimentos, tabaco, bebidas azucaradas, alcohólicas o productos farmacéuticos, y les voy a invitar a hacer este pequeño recorrido, que es el desarrollo infantil, algo de interacciones, que cuando hablamos de interacciones, bueno, ya van a ver ustedes qué pasa con los genes, qué pasa con el ambiente, la interacción, puertas adentro de la familia, con el niño. Aquí llamamos primera infancia y específicamente primeros 1000 días, entornos favorecedores, y después vamos a tocar como 3 grandes temas: algo de la realidad que preocupa y que puede afectar el desarrollo, algunas señales de alarma y detección temprana de alteraciones. Entonces, yo les voy a contar desde el desarrollo, desde una mirada, que es la que tengo como pediatra, y para eso voy a recurrir a una definición del Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría, que el desarrollo humano es un proceso complejo, que tiene muchas dimensiones, que va en múltiples direcciones, un proceso totalmente dinámico y secuencial. Se necesitan el logro de algunas pautas que sirvan de base para lograr la siguiente, y que resulta de un complejo proceso donde se mezclan factores biológicos, psicológicos, sociales, y que le va a permitir al niño ir adquiriendo en este proceso de humanización habilidades que le son culturalmente aceptadas para desempeñarse en su contexto, adaptarse al cambio y resolver cada vez situaciones más complejas. Y todo esto tiene un impacto en la salud y el bienestar a lo largo de la vida. Va desde la concepción hasta la madurez y comprende la aparición, como ustedes ya saben, que van apareciendo en forma ordenada y predecible algunas habilidades interdependientes. Por ejemplo, que un niño pueda caminar, previamente tiene que haber aprendido a sentarse, y antes de esto aprender a sostener la cabeza, en un proceso que va progresivamente. Lo mismo hablamos del lenguaje. Antes de armar una frase, previamente tiene que haber logrado decir una palabra. Y habitualmente uno espera, por ejemplo, que use una palabra con significado alrededor del año. Y alrededor del año y medio, entre el año y medio y los 2 años, un niño ya es capaz de armar una pequeña frase. Mamá, dame, papá, mamá, quiero comer. Bueno, y que todo este proceso que es continuo, que va de la concepción a la madurez, está formado por
procesos muy complejos, que uno es la experiencia y otro es la maduración. Cuando hablamos de experiencia, hablamos de aprendizaje y práctica. Vieron que los chicos no es que aprenden a caminar, se levantan y salen caminando, van practicando. Al principio se paran y se bajan, se paran, se bajan, luego aprenden a caminar tomados de algún objeto, que puede ser una silla, y luego finalmente logran estabilidad después de mucha práctica. Y la maduración son todos esos cambios puertas adentro del cuerpo, físicos, neuronales, fisiológicos, bioquímicos, que le van a permitir ir afianzando este logro de las habilidades. El niño no es una persona pasiva a la que uno pueda hacerle cosas. Él es un sujeto activo de su desarrollo a través de sus propias características personales, de temperamento, personalidad, de actividad, de interacción con sus ambientes. Entonces hablemos un poquito de interacciones. Por un lado, ¿qué se sabe hoy? Que durante toda la vida de las personas, pero sobre todo durante la gestación y la primera infancia, hay una interacción constante entre los genes y el ambiente. Cuando nosotros estudiábamos, bueno, voy a hablar de mí que soy una persona grande, estudiábamos en la facultad, sabíamos que los genes teníamos una dotación genética, que es lo que marca la forma de nuestro cuerpo, de la forma de la nariz, el cabello, si vamos a perder el cabello o no, etc. Pero que decíamos, bueno, esta dotación de genes la tenemos y la tenemos con nosotros para el resto de la vida. Bueno, es verdad, eso es verdad, pero hoy se sabe que hay elementos del ambiente que modifican o que pueden hacer que estos genes se expresen de alguna forma o de otra. Y entonces, ¿en qué se van a expresar estos genes? A corto plazo, en el desarrollo del cerebro, en el crecimiento de los huesos, en los músculos, pero también en algo que todos se ha empezado también a escuchar públicamente, que es la programación, por ejemplo, metabólica. ¿Y qué pasa a largo plazo, a fruto de esta interacción? Y bueno, del desarrollo cerebral será la capacidad cognitiva, la capacidad de aprender, de educación, la cultura. También va a tener que ver con el desarrollo de las defensas, de la inmunidad, de la talla. Por ejemplo, se sabe que chicos que nacen pequeños pueden lograr en el curso de los 2 años, si el ambiente es favorable, superar esa restricción del crecimiento que tuvo en la pancita de la mamá, porque tuvo hipertensión, diabetes, lo que fuera, y llegar a una talla acorde parecida a la de la población, y eso tiene que ver con la capacidad laboral. No es lo mismo la fuerza muscular y la talla de una persona pequeña a la de una persona de una estatura esperable para la población. Y dentro de la programación metabólica, que es tan temprana como de la gestación y la primera infancia, a largo plazo se asocia a lo que conocemos como enfermedades crónicas del adulto, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, hipertensión, cáncer, etc. Y a veces decimos largo plazo, pero en algunas ocasiones esto se presenta tan temprano como el primer año de la vida. Hablemos un poquito de primera infancia, y aquí llamamos primera infancia. Algunas definiciones hablan de los primeros años, otras, por ejemplo, una de la Organización Mundial de la Salud, habla de primera infancia hasta la edad de los 8 años. Yo voy a tomar una de UNICEF que habla de que la primera infancia incluye hasta el ingreso escolar. Fíjense que son parecidas, 8 años, ingreso escolar, 5 o 6 años. Y divide la primera infancia, podemos hacer 3 grandes divisiones. Uno, desde la concepción hasta el nacimiento, la segunda hasta los 3 años, y luego desde los 3 años el ingreso escolar. Esta niñez temprana, la primera infancia, pero muy temprana, hasta los 3 primeros años de la vida, es fundamental, porque imagínense que el niño logra y va dominando habilidades como caminar, hablar, poder alimentarse por sí mismos, comiendo la comida familiar, en la mesa familiar. Son capaces en estos primeros 3 años de lograr dormir toda la noche, de controlar los esfínteres, y luego va aprendiendo a regular las emociones a la par de buscar autonomía. Yo solito, va al baño, yo solito quiero comer. Y lo que es claro que el desarrollo humano más importante y rápido del ciclo vital humano ocurre en los primeros 1000 días. ¿Qué son? Bueno, se llama 1000 días al periodo que va desde, digamos, la concepción, los primeros 274 días del embarazo,
Luego, en los 365 días que incluyen desde el nacimiento hasta el primer año de la vida, y los 365 días que van desde el primer año hasta los segundos años de la vida, donde es muy importante todo el ambiente, sobre todo los cuidados y la alimentación, que es lo que vamos a ver. Entonces, es muy importante en esta primera etapa, y creo que en esto nos tocamos la familia, pediatra, el sistema educativo, el sistema sanitario, en todo, la sociedad. Es muy importante cuidar a las mamás en la salud, nutrición, en que pueda estar protegida esa mamá durante el embarazo y llegar a término, que es el mejor transporte de un bebé, estar en su panza, en la panza de la mamá hasta cumplir lo que corresponde de la edad gestacional. Luego del nacimiento a los 3 años es muy importante que ese primer niño, y sobre todo en los primeros 1000 días, dijimos los 2 primeros años de la vida, reciba cuidados adecuados en salud, nutrición, inmunización, que los protejamos. También necesitan las familias orientación para la crianza. Y de los 3 años al ingreso escolar, muy importante salud, nutrición, protección, oportunidades para aprender e interaccionar con adultos y compañeros. Entonces, el desarrollo es un proceso continuo, dinámico, donde el cerebro y las funciones cerebrales se van organizando en forma progresiva, también de forma muy compleja, y es un proceso que, si bien comienza durante la gestación, continúa después del nacimiento. ¿Y hasta cuándo? Y continúa hasta los 18 años, hasta que la persona deja de formarse. Ahora, hay en esta etapa en que se va formando el cerebro y los circuitos y las funciones cerebrales, hay algunos que son periodos críticos. Y fíjense que estos periodos críticos están durante la primera infancia. El periodo crítico para la visión, para lograr, digamos, los sentidos y que puedan ayudarnos a ver, a escuchar, son los 2 primeros años de la vida, los periodos críticos. Después es verdad que el periodo sensible, diremos, se prolonga hasta el ingreso escolar, pero es crítico los 2 primeros años de la vida. Y así, para el lenguaje, es durante el periodo crítico para el lenguaje, son los 4 primeros años de la vida. Todo esto va a impactar en el futuro, en las habilidades. El niño, si lo ponemos en el centro de la escena, está rodeado por una serie de entornos, de espacios que pueden ser la comunidad donde vive, el centro de salud, el centro de integración comunitario, la iglesia, la unión vecinal, la escuela, y todo en este tiempo histórico del niño, desde bebé hasta que va creciendo, estas influencias del entorno llegan a través de su familia. Y entonces los niños crecen, viven, aprenden en estos entornos varios, en un microambiente, pero a su vez rodeado en un ambiente meso que ya dijimos todos, pero también lo que pasa a nivel social y político impacta. A lo mejor no tan directamente en un bebé, en un niño, pero sí en las familias. Entonces, estos entornos que se refieren a la nutrición, a la salud, a la seguridad, a la estimulación, tienen un impacto profundo en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo cerebral. Y lo que van haciendo es, estos entornos, las influencias que van ejerciendo, van estableciendo las bases para el desarrollo cerebral y las capacidades de aprendizaje que dura para la infancia, la adolescencia y el resto de la vida. Entonces, si uno tuviera que hablar, que es un poco, volvemos al principio de la conversación, de un entorno favorecedor, el primero que yo pongo es la familia. El niño está en el centro de la escena, pero la familia tiene una influencia central y perdurable en la vida de los niños, fundamental en la crianza, pero que está influida por todas las condiciones y las capacidades de las comunidades donde viven. Y así como los niños requieren un sostén, un cuidado de su familia, la familia también requiere redes de protección adecuadas. Y dentro de lo que necesitan las familias para ayudar, son relaciones sociales interactivas, nexos con la comunidad. Porque cuando una familia siente que es parte de una comunidad, de que comparten valores, comparten normas y obligaciones, en las que se pueden establecer lazos,
que hay estabilidad residencial, que una familia siente que si no llegó a fin de mes con el azúcar puede pedirle a la vecina que la acompañe en esto, y al revés, todas estas relaciones favorecen el desarrollo. Entonces sabemos que todas las familias enfrentan desafíos, problemas, desventajas, pero que aún así son capaces de crear entornos enriquecedores esenciales para sus hijos. Es verdad que para movilizar, tienen que movilizar todos sus recursos, ser capaces de amortiguar el estrés y adaptarse a condiciones cambiantes. Requieren, por supuesto, redes de protección adecuadas, que son las relaciones sociales, los nexos con la comunidad. Relaciones estas de protección le van a permitir realizar, fortalecerse. Y la familia, como primer entorno favorecedor, no importa la constitución, si es un papá, dos papás, lo que importa es que haya sostén, cuidado, atención. Fíjense que hay miradas, hay cuidados, y es muy importante poder realizar esta interacción con los padres, con los cuidadores, en los jardines maternales, en los espacios donde estén los niños, y que haya relaciones receptivas. ¿Qué significa esto? Que haya un adulto atento a decodificar cuáles son las señales, las necesidades de los niños, y para eso se necesita tiempo y compromiso. Pero también un ambiente estimulante, un entorno seguro que permite una exploración activa, segura, acompañada y mediada, por supuesto, siempre por los adultos. Que haya oportunidades de explorar y de jugar. Fíjense que no importa si hay plastilina, si hay piedritas, que hay un espejo, hay todas las cosas cotidianas permiten al niño ir conociendo el mundo, explorando. Y por supuesto, muy importante, el afecto, y que dentro del afecto haya la capacidad de los adultos de decir lo que se puede y lo que no se puede, y eso se va aprendiendo cotidianamente, en una forma positiva, con comunicación, y si es necesario poner límites, que no se usen golpes, que no se usen gritos, que no se usen insultos, y que se dialogue para resolver los conflictos. Comunicación, que haya tiempos entre uno y otro, por supuesto. No podemos dejar de hablar que otro entorno es la alimentación, y que el niño pueda recibir una alimentación sana, adecuada, partiendo de la lactancia materna, la incorporación de los alimentos en forma oportuna a los 6 meses, que se incorpore el niño a la mesa familiar y ya es capaz el niño de algunos alimentos poder llevarlos solos a su boca a partir del año, bebiendo en una taza, ya desde lo antes posible, del pecho pasamos a la taza, y en una alimentación familiar completa con hábitos alimentarios saludables en el que el niño pueda comer frutas, verduras, que beba agua, que no haya contenidos altos en azúcar que producen enfermedades crónicas no transmisibles en los niños, que desayunen lo posible todos los días, que pueda comer en la familia sin pantallas, por supuesto reducir los alimentos en grasa, azúcar o sal, que el niño pueda regular cuánto come, que no lo obliguen ni a comer o que le hagan comida especial, sino que se incorpore a la mesa familiar, que pueda hacer actividad física espontánea, que pueda ir en lo posible a una plaza, a un espacio verde, que pueda también en el momento que esté con otros niños y con los adultos que son cuidadores, poder hacer actividades grupales que favorezcan su sociabilidad y actividad física, independiente de sus destrezas naturales. Y con respecto a las pantallas, evitar el televisor en la habitación es muy bueno para iniciar el sueño, menos pantallas para los chicos, es lo posible no exponerlos, y si uno lo expone, porque con este aislamiento social, para comunicarse con los abuelos a veces se usan los celulares o las computadoras, que esté siempre mediatizado por un adulto, o sea, que esté acompañado y sea el adulto el que decide cuál es el contenido. UNICEF tiene cuentos gratis para los niños. Otro entorno favorecedor es que pueda el niño realizar la atención de la salud, que reciba una adecuada evaluación nutricional de su crecimiento, que se realice la vigilancia de su desarrollo, que los pediatras, los médicos que atendemos niños, nutricionistas, equipos de salud, podamos evaluar distintos aspectos que hacen a los hábitos. La evaluación sensorial es muy importante, que reciba las vacunas, hacer promoción y protección de la salud, prevenir enfermedades.
De todos estos entornos favorecedores se sabe que una crianza amorosa, protectora, estimulante va a impactar positivamente en el desarrollo cerebral, va a favorecer las conexiones y los patrones neuronales, mejorar el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Que las mejores formas de contrarrestar los efectos de la adversidad y apoyar el desarrollo son la nutrición y la salud. ¿Qué necesitan? Vamos a hacer como un resumen de los entornos favorecedores. Necesitan que crecer, y es un derecho de los niños que está contemplado en el preámbulo de la Convención para los Derechos del Niño, crecer en familia, en un ambiente donde haya felicidad, amor, comprensión, con las cosas que se dispongan, que haya relaciones estables y continuas, que se lo proteja en forma física, se le brinde seguridad y de reglas. Cuando hablamos de esto, hablamos de límites claros, lo que el niño puede, lo que el niño no puede, acompañarlo en su desarrollo, en sus experiencias, y que esas experiencias respeten las diferencias individuales y adecuadas para cada niño. Y que tenga una comunidad estable, que la comunidad los cuide a estos niños, que haya continuidad cultural, adecuada nutrición, salud, personas que los respeten, un ambiente estimulante, efectivo, receptivo, oportunidades para explorar el mundo y jugar. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte negativa de cosas de la realidad que a mí me preocupan mucho y creo que seguramente coincidiremos con muchos de ustedes, y es el coronavirus que nos atraviesa como sociedad. Ahora, específicamente, ¿qué ha pasado con los niños en este aislamiento social por la cuarentena? Las principales víctimas son niños y niñas. El aislamiento social, la convivencia en entornos que no siempre son seguros. Hubo un quiebre en lo cotidiano. Un niño que iba al jardín todos los días dejó de hacerlo. Iba la abuela o la abuela lo cuidaba, ya no lo cuida más, o porque se enfermó, o porque no puede salir, porque es una persona de riesgo. Hay pérdidas que se han producido a nivel emocional, social, educativo. Y también mucha angustia. Mucha angustia. Los niños también tienen angustia, pero si los adultos tenemos angustia, y los cuidadores también, y no tenemos respuesta, ¿cuándo voy a poder ver a los abuelos? ¿Cuándo voy a la plaza? ¿Cuándo vuelvo a la escuela? Son preguntas y angustias de los adultos y de los chicos. A veces, algunos niños retroceden en algunas pautas del desarrollo que habían logrado. Por ejemplo, habían logrado controlar el esfíntere y otra vez se hacen pies de noche, en la cama o en el día, pueden tener pesadillas, dificultades para dormir, trastornos del sueño, mal humor, enojos, emociones. Y nosotros tenemos que estar atentos y saber que esto puede ser parte de todo lo que vivimos en esta sociedad. Que algunas investigaciones han encontrado que los preescolares, los chicos menores de 5 años, tienen miedo a estar solos, pesadillas, miedo a salir a la calle, también igual que los adultos, dificultades en el habla, pérdida del control de la vejiga, del intestino, o al revés, estreñimiento, cambio del apetito, aumentan los berrinches, quejas, un comportamiento aferrado, se aferran al adulto cuidador, a veces en el momento de salir. Pero también otro problema muy preocupante, que ya lo teníamos antes de la pandemia, el sobrepeso y la obesidad infantil, que en este dibujito está marcado todas las complicaciones que pueda llegar a tener, desde el aislamiento de los chicos por la obesidad, la discriminación, enfermedades cardíacas del hígado, articulares, etc. Fíjense que ya en el 2019, que salió la última encuesta nacional de nutrición y salud, con datos de niños y niñas y adolescentes de 0 a 23 meses y de los 2 a los 17 años, inclusive de los adultos a partir de los 18 años, asumiendo como sobrepeso aquel que antes nosotros consideramos obesidad, que es con el índice de masa corporal por encima del percentilo 97, encontramos que el 13% tenía un exceso de peso, el sobrepeso el 10% y la obesidad antes de los 5 años, pero que sube en los chicos a partir de los 5 años a un 41% del exceso de peso. Acá es el efecto de las conductas alimentarias tempranas y del desarrollo para el resto de la vida. Y la baja estatura, que es el otro problema de algunos chicos que tiene que ver con la malnutrición, con nuestra sociedad, casi el 8%, lo esperable es de 2,5, no más del 5%.
O sea, nosotros tenemos un problema con la obesidad y eso impacta en el desarrollo porque la obesidad del niño se proyecta hacia la vida adulta y compromete la calidad de vida. Y que aquellos niños que tienen obesidad de pequeños tienen más riesgo de ser obesos en el adulto, y ya dijimos que de esta interacción de los genes y el ambiente, rápidamente pueden aparecer enfermedades crónicas no transmisibles, tan temprano como en los niños y en los adultos, por supuesto diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, etc. Muchos chicos enfrentan más acoso y discriminación. Voy a dar algunas señales de alarma, que por supuesto no son todas, y la detección temprana de alteraciones, como para que tengamos como algunos semáforos en amarillos o rojos. Por ejemplo, en el desarrollo infantil, el retraso en el desarrollo del poder hablar, dijimos que uno espera que el niño pueda decir su primer palabra con significado alrededor del año. Si más allá del año y medio no lo dice, tenemos que preocuparnos. Lo mismo si la frase no arma frase después de los 2 años, o que había logrado algunos aspectos de su desarrollo y que los pierde. El niño se sentaba, deja de sentarse, caminaba, deja de caminar. La falta de sonrisa social, uno espera que un bebé pueda tener una sonrisa social, que es que mirar al adulto y uno sentir que nos mira y sonríe alrededor de los 3 primeros meses. Los niños argentinos lo logran en la mayoría en los 15 primeros días de vida, o reacciones inesperadas a estímulos sensoriales. Por ejemplo, que la mamá, hay un vecino que corta el pasto y esa máquina que hace mucho ruido, pero hay determinados sonidos, el niño se tapa los oídos. Pobre contacto ocular, o sea que el niño no nos mira a los ojos, no nos sigue con la mirada, cuando lo llamamos no responde, cuando le señalamos algo nos sigue con la mirada, que eso uno lo espera, esto se llama referencia conjunta, y lo espera alrededor de los 8 meses, no señala objetos o comparte el interés por un objeto. Retraso en el lenguaje o un vocabulario muy reducido y no responde a su nombre. Pobre intención común, y no es por un problema de que no escucha. La mamá, el chico está como metido en su mundo. Y pobre no tiene interés en comunicarse, o pobre intención comunicativa. Frecuentes rabietas, o que esas rabietas no se calman fácilmente. Sabemos que la edad de los berrinches es el año y medio, entre el año, los 2, 1 año y medio, puede extenderse un poquito, pero esas rabietas en un chico de 3 años que no se calman fácilmente son signos de alarma, o a veces las conductas estereotipadas, conductas repetidas como sin sentido. Y la falta de juego simbólico. ¿Qué es esto del juego simbólico? Es hacer como que toma una ollita, un tacito, una tacita y se lo lleva a la boca como si fuera a tomar. Toma un trapito y es como si limpiara igual que la mamá, aunque, digamos, la vio la mamá y él en otro momento. El retraso motriz, por ejemplo, que un niño no sostenga su cabeza, ya al 5º mes y no la sostenga, es un signo de alarma. Si no caminó, la esperamos hasta el año y medio, pero ya antes se tiene que haber dado pasos y dar algunos pasos con ayuda. Si al año y medio no camina, son signos de alarma. Algunos movimientos involuntarios anormales. Algunas señales de alerta de trastornos del desarrollo o de que el niño tiene alguna psicopatología grave es que no responde a su nombre, no puede explicar lo que quiere, un retraso del lenguaje, parece que escucha a veces y otras no sigue instrucciones, indica, hablaba, balbuceaba y perdió eso y ya no hace contacto visual, parece sordo, se irrita ciertos sonidos, no sonríe al que le sonríe, tiene dificultad en el contacto visual, no señala ni dice adiós con la mano, como muchos, excesivo llanto o berrinches intensos o violentos, o por el contrario, de pronto uno lo ve y se empieza a reír sin motivo, algunos movimientos raros, es un chico hiperactivo o que tiene conducta posicionista, que poco tolera colaborar. Se sabe que un niño puede entrar en una etapa posicionista alrededor de los 2 años, que uno le dice, ¿querés esto? Te dice no, ¿querés comer? Te dice que no, a veces es que sí quiere comer, pero a los 3 años y a veces se está autoafirmando. Esto es como una conducta que va más allá de lo que un niño podría decir. Camina en puntas de pie,
A veces tiene un apego exagerado a los juguetes o objetos itinerarios. La mamá lo llevaba al jardín siempre caminando por la misma cuadra y otro día se fue por la siguiente y al niño le altera la conducta. Conductas repetitivas, el apego inusual a algunos objetos y resistencia a los cambios, y a veces es como que uno tiene la impresión de que es insensible al dolor. No sabe cómo jugar con juguetes, a veces los acomoda uno al lado del otro, o se engancha con la ruedita de un autito y está a ratos con esa ruedita girándolo, prefiere jugar cosas solo, o traer cosas para sí mismo, y a veces es como que repite, como si estuviera trabado en alguna actividad, ordena, alinea cosas, muy independiente para su edad, lleva a veces de la mano al adulto para señalar lo que quiere, es como si estuviera en su propio mundo, desconectado de los demás, y no está interesado en otros. Y algo muy importante ahora son señales de alarma de violencia en la familia. No quiere decir que todas, pero uno tiene que pensarlo. Por ejemplo, cuando un chico se aísla de los amigos, de las actividades rutinas, hay cambios en el comportamiento. Es un niño que venía bien y de pronto está muy enojado, está agresivo, se muestra hostil, digamos que no lo toquen, que no lo miren, hiperactivo, o cambios en el rendimiento escolar, depresión, ansiedad o miedos que no son usuales, o una pérdida de confianza en sí mismo repentinamente. Otro signo de violencia es que aparentemente hay falta de supervisión en su escuela, falta frecuentemente, o que el niño a veces no iba a la escuela contento y ya no quiere ir, como si no quisiera ir, o que al revés, se resiste a irse de la escuela, quiere quedarse en la escuela y no quiere volverse a su casa, o intenta huir, un comportamiento rebelde o desafiante. A veces el niño hasta se hace daño a sí mismo o intenta suicidio. Hay que pensar en maltrato cuando hay lesiones inexplicables, fracturas, quemaduras, moretones, lesiones que no coinciden con la explicación dada. También hay que pensar que los niños pueden sufrir abuso cuando hay un comportamiento inapropiado para la edad en lo sexual. Infecciones de transmisión sexual, sangre en la ropa interior del niño, o que el niño diga que sufrió abuso. Uno no tiene que desestimar ahí lo que dice el niño, tiene que escuchar, y si el niño lo dice, investigar. Decirle que fue muy valiente y que lo vamos a ayudar. Contacto sexual a lo mejor inapropiado con otros niños. Cuando pensamos en abuso es que a veces ha sido testigo de abuso sexual. No es que él haya sufrido tocamiento solamente. Pensar en maltrato emocional si es un niño que lo descalifican cuando pierde habilidades del desarrollo, cuando pierde confianza en sí mismo o autoestima, se aísla socialmente, pierde el interés o el entusiasmo, se deprime, que venía más o menos bien en la escuela y de pronto empieza a disminuir su rendimiento escolar, que evita ciertas situaciones o a veces pierde el interés en ir a la escuela o busca al revés desesperada de afecto. Se llama negligencia este descuido de los chicos, por ejemplo, falta de higiene, falta de ropa, falta de necesidades, que no tienen que ver, digamos, que están más allá de las posibilidades de la familia. Es decir, cuando una familia tiene capacidad de brindar esto, pero que no hay nadie en el grupo conviviente que lo pueda aportar. Es decir, no estamos hablando de la pobreza de la familia que no tiene, por ejemplo, no tiene agua potable y por eso le cuesta en invierno higienizar al niño. La tiene, pero que el niño está descuidado. ¿Y cuándo tenemos que sospechar que hay algún papá, algún cuidador de ese niño que no está cumpliendo la función de sostén o de cuidado? Cuando hay poca preocupación por este chico y no reconoce la angustia o el comportamiento del niño, lo culpa al niño, él es el malo, es el que no hace caso, o hablar de forma negativa, y a veces son adultos que esperan que el niño lo cuide o que se pone celoso de que este niño reciba más atención de otro miembro de la familia. A veces también hay que pensar en el comportamiento de los papás que son muy rígidos o que pegan ante cualquier desborde emocional del niño, por ejemplo, que exige muy exigente para el rendimiento físico adecuado, por ejemplo, que tú lo llevas al fútbol y pretende que siempre haga goles,
que limita al niño duramente cuando en el contacto, que no lo deja salir, que no lo deja estar, digamos, esto hay que verlo también, que en pandemia a lo mejor puede ser una conducta protectora, ¿verdad? Pero que también frente a las lesiones no da una explicación adecuada o no da ninguna explicación. La definición de UNICEF es de que la violencia contra los niños es cualquier acción u omisión que provoque el daño, lesión o trastornos en el desarrollo, y significa o presupone que hay una relación desigual, donde hay un poder a cargo de un adulto que es, y el niño está subordinado. Y es muy importante porque fíjense que 1 de cada 4 niños o niñas sufre maltrato físico en el mundo, y casi 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual en la niñez. Para esto es necesario para romper este ciclo de la violencia, es necesario prestar mucha atención a las familias. La violencia está metida en nuestros hogares. Fíjense que en el 2016 UNICEF hizo en Argentina una investigación de cómo era la disciplina que se ponía en los hogares, y que, considerando que verdaderamente la violencia es un fenómeno complejo, donde incluye factores psicológicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, que atraviesan el niño, la familia, la comunidad y la sociedad, y que en Argentina 2 de cada 3 hogares que tienen por lo menos un niño utilizan disciplina violenta. Por ejemplo, le gritan, pegan un chirlo, una cachetada. Está instalado en nuestra sociedad que un chirlo a tiempo previene algunas cosas. Y eso es un tipo de disciplina violenta. Cuando las palabras se acaban, pasamos a la violencia, y es lo que tenemos que tratar de alertarnos nosotros, equipo de salud, equipo educativo, y tratar de enseñar, acompañar en la crianza. Solamente 1 de cada 4 hogares usa disciplina no violenta. Entonces, si nosotros, agentes de salud, médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, evaluamos o estamos ante una lesión, hay que escuchar, observar, evaluar y documentar qué es lo que observamos, cuáles son las manifestaciones, cuáles son los antecedentes, cómo lo vemos a este niño interactuando con su papá, con su cuidador, cuáles podrían ser las circunstancias favorecedoras del desarrollo o favorecedoras de la violencia, o por el contrario de protección. ¿Cuál explicación nos da esta familia de lo que pasó? Fui de paseo, llevé al bebé en un cochecito y no lo ató, tropezó con una piedra y se cayó, consultó inmediatamente. Y bueno, yo ahí en este caso pienso que fue un accidente, ¿verdad? Pero sí, lo dejó mientras se iba a hablar con la vecina, a fumar un cigarrillo, en el cochecito, un niño de 6 meses, sin atar, sin supervisión, el niño se cayó. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Registrar lo que se observa, el relato, y si fue una sola vez, que el relato coincide con la lesión, con la edad madurativa del niño, exactamente lo que ocurrió, y lo vive la familia como una emergencia, se cayó del cochecito. Sabemos que puede ser no intencional, en todas las familias puede pasar. También hay que ver la actitud de los papás, cuáles son las circunstancias, las características de las lesiones, porque puede ser una lesión intencional. Hubo una intención de producir un daño o de no cuidarlo, y eso se considera violencia. En conjunto, todas estas experiencias, tanto el abuso físico, sexual, verbal, ser testigo de violencia doméstica, que los papás se peleen, que griten y se peguen, el divorcio, la separación de los padres, algún adulto en la familia que tenga una enfermedad mental, que puede ser la abuelita con demencia, el abuso de la sustancia, o que algún miembro de la familia esté en la cárcel, son todos muy disruptivos del desarrollo. En conjunto les podemos llamar experiencias infantiles adversas. ¿Y qué pasa con todo esto? Pueden generar alteraciones, por esto que dijimos de los entornos, de la experiencia entre los genes y ambiente, alteran, esto es algo del ambiente que altera la estructura y organización del cerebro, especialmente unas zonas que son el hipocampo y esto que es la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que se forma hasta que el niño termina de crecer, que tienen que ver estas zonas con la memoria, con la autorregulación, sobre todo en la corteza prefrontal, que está acá justo en la frente.
que es la que permite controlar los impulsos y con las funciones ejecutivas superiores, que es la que permite aprender y después desarrollarse en forma con otros adultos y poder establecer relaciones efectivas y amorosas con otras personas. Si los niños fueran privados de un ambiente seguro, amoroso, y no fueran estimulados apropiadamente en el inicio de sus vidas, no podrán desarrollar totalmente sus funciones de lenguaje, pensamiento y socialización. Entonces, los invito a reflexionar, que reflexionemos juntos sobre algunos temas, qué pasa en la comunidad, en nuestra comunidad, cada uno de nosotros. Hay niños con señales, o niñas con señales de alerta en el desarrollo, con señales de violencia, que sufren experiencias infantiles adversas. Hay adultos con comportamiento que a uno les haga sospechar una disciplina violenta. Hay exceso de peso, hay promoción de alimentos, por ejemplo, saludables. Los niños pueden realizar en la comunidad actividad física. Bueno, los invito a pensar en todas estas cosas. Excelente, Cristina. A ver si está Mónica. Bueno. Moni, te activo el audio. Gracias. Quería comentarle a Cristina que seguramente en el horario de la tarde van a haber otras personas que lo van a escuchar y que va a quedar esto grabado. La verdad que muy provechoso, mucha información y la información muy clara. La verdad que nos ha encantado. Gracias por tu participación. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del público. Yo veo el chat, no sé si que dice la exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en Argentina ponen en evidencia la necesidad de avanzar en el diseño. Sí, por supuesto, se está avanzando, por ejemplo, en el etiquetado de los alimentos, en la regulación de publicidades. Sí, lo que pasa es que las empresas son muy creativas, entonces van buscando alternativas. Pero sí, ahora yo creo que es verdad que el Estado tiene una responsabilidad muy importante, pero me parece a mí que la principal arma, digamos, frente a estos avances somos las familias y el deseo de cuidar a nuestros niños en forma cotidiana. Y es un trabajo, les digo, cotidiano con todo, con las pantallas, con la alimentación, con la actividad física, en todo. Muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Muy bien, Cristina. Cristina Gatica. Bueno, vamos a dar por finalizada, Mónica, ¿qué te parece? Sí, bueno, muchas gracias, Cristina, por tu tiempo. Sabemos que sos una persona muy ocupada y nos ha enriquecido muchísimo esta charla. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo. Adiós.